Pero es posible imaginarlo acá, en un barrio por ahí, donde todos los locales gays se han juntado para hacer patria a los despatriados colipatos. Y uno se pregunta, ¿por qué celebran? ¿Qué tenemos que celebrar? Pero la prima que está agachada deja de chupar y dice, ¿y por qué no, niña, si mañana podemos amanecer muertas? ¿Por qué no disfrutar un rato? Un rato. Un pequeño encuentro festivo en el Fetish, donde todas aprovechan de mirar y tocar como si por fin el colectivo homosexual hubiese alcanzado su lazo, su pacto, su tierno momento de unión. Así termina una de las crónicas, esta está dedicada al bar Fetish, que aparecen en Marica, Cómo vamos a morir, de Diego Zamora Stay, quien me acompaña acá en el estudio. ¿Cómo estás, Diego? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Yo le decía a Diego que había escogido varias partes del libro, una muy luminosa, esa, y otra muy oscura, pero creo que también la luminosa tiene que ver, porque la idea de Marica, Cómo vamos a morir, tiene que ver con el habitar con VIH en Chile hoy, sí, ¿cierto? Sí. Con las sombras de lo que fue la pandemia rosa en su momento, claro, ¿no? Que le tocó a una generación mayor que vio, la que sobrevivió, vio morir a muchos de sus amigos, ¿cierto? Con tremenda desinformación, con mucho dolor también, con la cantidad de prejuicios y de maneras que tuvieron que habitar. Y hoy día, cuando existen terapias, ¿cierto? Cuando existen distintos medicamentos que permiten habitar el mundo con VIH sin caer en enfermedades más graves que son, como sabemos, en las que puede derivar, ¿cierto? Ese virus. Y hoy día es parte importante de la... No tengo una cifra, ¿no? Pero hay una parte importante de las personas heterosexuales también, quiero decir. Sí. Hay muchas personas que habitan con VIH hoy día en el país y se habla muy poco de eso. Muchísimo poco iba a decir, pero se habla muy poco de eso, ¿no? Entonces, preguntarte, Diego, por ese primer acercamiento que tú escoges como persona que habita con VIH y que además es parte del colectivo gay activamente, abrir esa puerta y reflexionar respecto a eso. Sí, bueno, yo soy una persona seropositiva, vivo con VIH y en la escritura pensé hablar de las enfermedades y como tú decías, de esos lados más darks, ¿no? Como el lado oscuro de la vida homosexual. Y ese otro lado, el lado que no es el hegemónico, tiene que ver precisamente con el SIDA como una marca que nos ha señalado durante mucho tiempo, pero también con una marca que nos permitió colectivizarnos. O sea, el SIDA fue precisamente lo que permitió que aparecieran organizaciones de la sociedad que exigían medicamentos, exigían terapias, exigían respeto también. Entonces es interesante pensar cómo el VIH, a pesar de ser una enfermedad tan letal, tan terrible para muchas personas, también es la enfermedad que nos permitió unirnos. Y en el libro quería hablar de eso, ¿no? De esa colectividad. Hablo de algunos personajes como particulares, pero siempre pensando en la colectivización, ¿no? Como en cómo nos podemos reencontrar. Pero reencontrar precisamente desde ese lugar de la pérdida, ¿no? Como del lugar que quizá no tiene que ver con el triunfo, pero tiene que ver más con los lazos que se pueden generar en una red social. Ahora, ahí aparecen cosas que me resultan súper contingentes, ¿no? Este libro salió en octubre del año pasado, editado por Invertido Ediciones, que es una editorial que se dedica específicamente a publicar literatura LGTBQ+. Y justo esta semana, frente a todo lo que está pasando en Estados Unidos y el advenimiento de las ultraderechas, que es absolutamente que ha escogido a las comunidades LGTB y a las mujeres y a los migrantes como enemigos, me encontré con una frase de un líder, ¿cierto?, gay en Estados Unidos, que decía: durante el SIDA nos tocó en la mañana enterrar a nuestros amigos, en la tarde movilizarnos y marchar, y en la noche bailar, porque bailar nos recordaba porque estábamos movilizados. Bueno. Y hay harto de eso en este libro también. Hay mucho del goce, hay mucho de la fiesta, hay mucho de los encuentros eróticos, más que románticos, hay mucho encuentro erótico en este libro, y de alguna manera dejarnos a quienes no pertenecemos a ese mundo entrar a más allá de la cortina, diríamos, ¿no? Cuéntanos respecto a esas elecciones. Sí, a mí me pasa que encuentro medio fome hablar de un romance. Encuentro que es latero porque en general cuando se generan instancias de escritura que tienen que ver con romance, caemos en los mismos clichés de siempre del amor romántico. Claro, que suele ser además súper heteronormado. Súper heteronormado. Y que a veces los escritores gays toman esa heteronormatividad
y la usan para poner personajes gay, pero que continúan replicando las mismas prácticas del amor romántico e idealizado. Yo quería hablar precisamente del goce y cómo el goce interrumpe estas nociones que son de muerte, ¿no? Como está la enfermedad, pero no tiene por qué, el SIDA no tiene que ser porque una marca que nos restrinja a la sexualidad. Todo lo contrario, creo que el SIDA puede ser un momento, bueno, a mí me pasó cuando fui diagnosticado, fue un momento de reflexión en torno a mi vida sexual y cómo la quería llevar. Y me hizo pensar en cómo la quería llevar responsablemente, pero también en cómo quería seguir gozando de esa sexualidad. Y creo que por ahí me fui. Y claro, respecto a lo que mencionabas en torno a la ultraderecha, quitaron unos fondos internacionales que daba Estados Unidos para personas viviendo con VIH para la adquisición de sus medicamentos. Entonces es complejo porque nos hace pensar que el VIH, si bien en nuestro país tiene la fortuna de que los medicamentos se entregan de forma gratuita a través del GES, en otros países están con complicaciones precisamente por el retorno de la ultraderecha. Y ahí hay que pensar cómo nos movemos, cómo nos pensamos, cómo podemos abrir espacios, ¿no? Para que no nos sigan pasando cosas como las que están viviendo estos países que son digamos que no tienen la economía como para poder sustentar los medicamentos y se están quedando sin ellos, ¿no? Uh-huh. Y por eso creo que sigue siendo tan importante hablar de VIH, porque quizá aquí tenemos cosas muy resueltas, pero a nivel mundial no están tan resueltas como pensamos. Ahora también pensamos en esto, también otra cosa que quieren hacer, que están haciendo las ultraderechas, estoy pensando lo que ha pasado en Argentina con el ESI, ¿no? Que claro, son los programas de educación sexual integral que son espectaculares. O sea, de verdad, yo los he estudiado, he estado de cerca, y tiene que ver con entender las afectividades, además de la sexualidad, ¿no? Claro. Cómo nos vinculamos, etcétera. Y, por ejemplo, ha sido una tremenda herramienta para visibilizar la violencia de género o la violencia contra los niños, la violencia sexual contra los niños, cuando les das herramientas para nombrar, por ejemplo, aquello, ¿no? Y claro, también hay una cosa de ocultar, de ocultamiento, y decir, no vamos a hablar de esto, o lo que dijo Trump respecto a las personas trans. No van a existir las personas trans en su relato, ¿no? Solo van a existir hombres y mujeres, y queriendo negar una identidad que están ahí, las personas no van a dejar de estar ahí, ¿no? Sí, existen. Y en esa lógica, Diego, ¿qué sientes tú que puede hacer la literatura en ese escenario tan hostil? Bueno, la literatura hace que aparezca aquello que está oculto. Creo que a través del ejercicio escritural, del oficio de la escritura, uno tiene la posibilidad de poner en la palestra temáticas que quizás no están siendo nombradas. Y también la escritura permite reconstruir ese nombramiento, ¿no? Como volver a decir qué es lo que sucede. Y en mi caso creo que lo tomé con cierta responsabilidad porque estaba hablando de personas que existen, o sea, hice perfiles de sujetos que pueden llegar a leer el libro y quería nombrarlos con el respeto necesario, pero también quería decir cuáles son las cosas que viven esas personas, ¿no? Como qué es lo que vive el gay de pueblo, el Víctor Hugo que recién hablábamos, ¿no? Como los personajes que habitan estas comunidades gay, ¿no? Entonces sí creo que la escritura tiene esa capacidad de decir lo que no se dice, y por eso sigue siendo tan perseguida, ¿no? En Argentina hace poco hubo una polémica por censuras de ciertos libros. Sí. Entonces... Por libros, además, que hablan de violencia de género. Exactamente. Sí, y eso nos quiere decir algo, ¿no? Si sigue siendo censurada la literatura es porque tiene cierta capacidad de movilización política. Y creo que como escritores nunca tenemos que olvidar esa responsabilidad política que tenemos en nuestras manos cuando estamos escribiendo. Y también pensaría yo, Diego, la invitación a el espejeo, ¿no? Para mí siempre el arte tiene esta capacidad, siempre lo digo acá y lo digo en clases, de espejo y ventana. Claro. Entonces, claro, yo puedo leer un libro, en este caso leo Marica, ¿cómo vamos a morir? Y puedo espejear ciertas cosas, luego yo como mujer heterosis quedo limitada y hay otro mundo que desconozco absolutamente, excepto por conversaciones y por lo que me abren mis amigos gay. Claro. Pero luego también es ese mismo, hay una ventana que uno puede decir, mira, así habitan el mundo desde este otro lugar, así son las posibilidades. Y una cosa que yo envidio mucho del mundo gay es el habitar del placer, ¿no? Y ir por el deseo, derechamente, con todos los riesgos que eso... Tú hablas de cruising acá. Cruising, para quien no sabe, son encuentros sexuales anónimos y en espacios públicos, en muchos casos, que se dio mucho durante la dictadura en Chile, cuando todavía además estaba penado por ley, la sodomía.
Y también los encuentros en los saunas, ¿cierto? Cuéntanos por qué aquello que para una parte de la sociedad podría ser absolutamente cuestionado o mirado con muchísima sospecha, ¿a ti te parece que es importante visibilizar? Sí, bueno, el cruising es algo que yo estudio y que llevo pensando durante mucho tiempo y creo que es una práctica política porque recupera cierta sexualidad que se vivía en los espacios públicos en contraposición del hogar como núcleo de la sexualidad, como si el sexo solamente existiera en la casa, que tiene que ver también con que el sexo solamente puede permitirse en la familia, ¿no? Y no es así, existen otras formas de habitar la sexualidad. Y creo que estos encuentros en espacios públicos, si bien pueden ser muy polémicos, porque creo que lo son, también hablan de ciertas formas de restituir ese espacio para el placer, ¿no? Y creo que la comunidad gay se encuentra de una manera muy extraña en esos lugares, porque se encuentra desde el anonimato, pero sigue siendo un encuentro. Uno puede cambiar incluso la identidad, puede cambiarse el nombre, porque nadie te conoce en ese espacio, y son espacios oscuros, de sombra, pero precisamente en ese lugar es donde pareciera que cumplimos cierta utopía. Claro. ¿No? La utopía de la sexualidad libre. Y tú bien decías, el cruce se vivió en dictadura, ¿no? Gonzalo Salazar tiene un libro muy interesante sobre eso, sobre los espacios de encuentros sexuales de hombres gay en dictadura. Y nada, o sea, me parece re interesante pensar que en dictadura había cierta apropiación del espacio público por parte de comunidades que no estaban buscando hacer un acto político. Pero lo estaban haciendo igual. Pero lo estaban haciendo igual, precisamente. Y creo que por eso me interesaba. Y bueno, creo que mi interés también iba porque iba a hablar de enfermedad y de muerte y no quería que el discurso se quedara solamente en eso. Quiero hablar de enfermedad y muerte y deseo, como si fueran tres ejes. Para mí, marica, cómo vamos a morir es el paseo entre Eros y Tánatos todo el tiempo. Claro. Ahí estás todo el tiempo yendo y viniendo. Sí. Es un libro cortito que está dividido en estas tres partes. Perfiles, lugares, ¿cierto? Claro. Que son como unas crónicas cortitas de espacio y luego están como tú escritos. Claro. Ahora, para terminar, Diego, preguntarte por la última parte. Es interesante leerlo porque además tú nos dices cuándo escribiste cada una de esas partes. Y uno está escrito cuando recién recibiste el diagnóstico de que eras seropositivo, otro está escrito 5 años después, otro está escrito 15 años después. Según mis cálculos, llevas 20 con el diagnóstico. O 15, no sé. Ya me olvidé de cuándo saqué la cuenta. Llevo 10. Ya. Sí. Y ese camino, ¿no? De que tú vuelvas una y otra vez a revisarte y a revisar lo que significa vivir en seropositivo. Cuéntanos, ¿por qué te pareció importante ir marcándolo en el libro? O sea, al principio fue una marca que yo quería hacer para tener como una especie de lugar situado, ¿no? Donde yo pudiera decir cada año qué es lo que me estaba pasando con esta enfermedad. Que se vio interrumpida lo escribía año tras año, pero se vio interrumpida por la muerte de mi primo, que era un año menor que yo y que murió a causa del VIH. Y me silenció, no fui capaz de escribir algo en ese momento. El libro está dedicado a él precisamente. Pero al principio era una especie de ritual. Creo que la escritura y la lectura tienen mucho de ritual. Y lo pensé por ahí. Me pareció que era una buena oportunidad para poder ir diciendo, porque no solamente era una reflexión para mí, sino que en Facebook se dio que subía algunas historias contando qué me iba pasando a mí con el VIH y se colectivizó de manera súper rápida. Y como tú bien decías, quizá hay historias que tienen que ver que son particulares de la comunidad gay, pero uno se puede espejear. Y creo que las enfermedades nos ayudan a espejearnos. Creo que las dificultades que puede tener cualquier persona frente a una enfermedad, sea la que sea, permite que otra también pueda pensar su propio cuerpo en torno a las enfermedades. Entonces, no es un texto solamente para personas gay, ni solamente para personas seropositivas. Creo que cualquiera se puede encontrar en relación a la muerte y a la enfermedad y el goce a través de este libro. Claro, nuestra fragilidad en todos sus sentidos, ¿no? Absolutamente. También por eso escogí ese trozo con el que partía de decir, bueno, pero la vida es ahora, ¿no? Exactamente. No sabemos. Incluso si uno no está diagnosticado de ninguna enfermedad, la vida es ahora, puede estar cruzando la calle y te atropella, no sé, como no sabemos. Claro. Y por último, quizás, Diego, también esta reflexión que me parece muy potente en este momento, ¿no? Gozar también es una manera de resistir. Sí, por supuesto. O sea, el placer, creo que la educación sexual tiene que ver también con cómo repensamos el placer, ¿no? No ser tan pacato y decir que el placer es parte de nuestra vida. Y no solamente el placer sexual, existen diversas formas de sentir placer. Cuando uno se cuenta con amistades, con la comida, con el silencio para muchas personas, con la literatura para mí, por ejemplo.
Pero la sexualidad es uno de esos lugares donde el placer está patente y creo que hay que pensarla desde ahí, cómo puede ser un lugar placentero y nada, si es que vamos a tener educación sexual integral, el placer tiene que estar. Por supuesto, bueno, debería estar en nuestras vidas, en todos los ámbitos, ir buscándole con conciencia y especialmente en este momento cuando nos cuestionan el existir. Claro. Sonreír, hacer comunidad, cuidarse es una manera de resistir, ¿no? Y de habitar. Y les recomendamos Marica, ¿Cómo vamos a morir? De Diego Zamora Stay, que ha estado con nosotros hoy día, editado por Invertido. Gracias, Diego, por venir. Muchas gracias a ti por la invitación. Nosotros vamos a la música, a la pausa, ya regresamos.